Estamos aquí con Jaume Figueras, el Gaudí de Honor de este año, en estos encuentros que hacemos que la Academia de Cine de Cataluña y la Academia de Cine de España, con nuestros premiados de honor de todos los años. El otro día hemos hecho un acto en Barcelona con la familia de Carlos Saura y hoy vamos a rendir el homenaje de la Academia de España al Gaudí de Honor a mi buen amigo Jaume Figueras. Hola Jaume, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues bien, bien, encantado de tener este contacto de Gaudí de honor a Goya de honor. Sí, yo creo que es una buena idea, ¿verdad? Sí, yo había asistido alguna vez cuando le dieron a Concha Velasco su Goya también en Barcelona, hubo un acto muy simpático en su torno y tal. Y yo, claro, el otro día se homenajeó a Carlos Saura, todos tenemos nuestras historias con Carlos Saura, yo tengo algunas también porque era realmente, cuando la entrevistabas, era una persona estupenda, de una humildad, de una caridad humana total. Y yo le conté una vez que entro en un terreno anécdota que cuando La Caza no tenía distribuidor en España y se pasó en un festival de cine de Molins de Rey, yo que trabajaba entonces en CB Films, les sugerí a mis jefes de CB Films que vieran la película. La vieron y dijeron que era demasiado violenta para ellos. Y la película al final acabó en manos de una distribuidora más pequeña. Pero en fin, eso se perdieron. Bueno, luego Carlos se vengó porque deprisa sí la distribuyó CB Films, si mal no recuerdo. Exactamente. Pero entonces Carlos ya tenía un nombre hecho. La caza es curioso porque cuando se estrenó Pipermin Frappé en Barcelona hubo peleas entre empresarios a ver quién la ponía. Y al final un determinado empresario lo estrenó en un cine de la Plaza Urquinaona de Barcelona. Sí. Eh, la gente no conoce demasiado esa actividad tuya como programador y en las distribuidoras en la distribuidora CB Films en la época, ¿no? En la distribuidora Casimiro Bori, que tenía la distribución de las películas de United Artists, ¿no? Era la número uno, evidentemente. Yo cuando entré a trabajar era muy joven, pero era el momento de los primeros James Bond, imagínate, ¿no? Entonces, James Bond, que Rocky, que si Annie Hall, que si El Cazador, que si La Gran Evasión, ahí se trabajaba con lo mejor de cada productora. Y ese fue tu primer trabajo en el cine. Yo entré muy joven a trabajar en CB Films como publicista y éramos la época dorada de CB Films, era la distribuidora número uno y podías disfrutar haciendo publicidad de James Bond, de Annie Hall, de Woody Allen, de La Gran Evasión, incluso de La Noche de Antonioni, que era una película que distribuía mundialmente United Artists. Entonces yo tenía esa idea de que CB hubiera podido distribuir La Caza y cuando distribuye deprisa es porque efectivamente Carlos Saura ya tenía un gran prestigio, ¿no? Ujú. Y ese fue tu primer trabajo en el cine. Exactamente, sí. Fue mi primer trabajo. Yo entré como redactor publicitario y por una serie de razones sustituí a quien era el director de jefe de publicidad, que era Horacio Sáenz Guerrero, que en paz descanse, que luego fue director de La Vanguardia. Fue mi primer trabajo en cine, sí. Y tú ya tenías afición por el cine desde antes. Yo es que siempre lo digo, mi afición al cine viene de mis padres, que eran muy cinéfilos y que por razones de trabajo podían ir al cine los días laborables, a los cines de estreno, y veíamos películas de estreno, mientras yo los fines de semana veía cine con mis amigos estudiantes, colegiales, etcétera. Y entonces yo creo que de mi generación era la persona que veía más películas al cabo de la semana, ¿no? ¿Y qué películas te gustaban? A mí, Entonces, sobre todo las comedias americanas. Las comedias americanas en que yo digo que todos los problemas se resolvían en la cocina. Es decir, que el matrimonio se discutía en la cocina, continuaban las historias y tal. Una vez el Sergi Pàmies, el escritor, me dijo, el mejor modo de separarse, de divorciarse, es una discusión en la cocina. Y a mí ver esas historias conyugales o familiares de las que nadie te hablaba, en el cine lo aprendías todo, aprendías un poquito de política, aprendías un poquito de sexo, aprendías un poquito de viajar por el mundo, ¿no? El cine era lo mío.
Realmente ¿se puede ya desvelar tu identidad secreta en público o no? Ya se puede, porque de hecho, en lo de Mr. Belvedere fue un secreto durante mucho tiempo. Incluso la gente creía que eran otras personas. Mucha gente le decía a José Luis Warner, que en paz descanse, que él era Mr. Belvedere y él nunca decía ni sí ni no y tal. Entonces yo estuve haciendo el Mr. Belvedere con algún bache y tal, 51 años, 51 años, porque empecé muy joven gracias a que Elisenda Nadal me fichó. Y yo creo que fue una manera de comunicar con la gente y de saber un poco los gustos por dónde iban, la cinefilia, cómo variaba de los años 60 a los años 90, por ejemplo, ¿no? Es verdaderamente sorprendente que una sección en una revista de cine, como era el consultorio de Mr. Belvedere, se mantuviera durante tantos años y fuera, en cierta medida, la sección estrella de la revista, No, ¿no? no sé si la acción estrella, lo que pasa es que realmente se recibía mucha correspondencia, en los primeros tiempos correspondencia escrita a mano, algunos a máquina, pero a mano. Luego cuando yo vino las nuevas técnicas, que las cosas se modificaron, pero realmente se, se recogieron muchísimas cartas y se hizo un documental que se llama Querido Fotogramas, donde muchísima gente del mundo del cine, todo el mundo, vamos, desde Ana Belén a Gela Molina a Javier Bardem, hablaban de que eran fans del consultorio este, ¿no? Y los seudónimos de los lectores, ¿no? Yo me acuerdo de un gorila que no es Morgan disfrazado, ¿no? Que ya se puede decir también que era Alejandro Gorina, que Ah, es, Alex Gorila, claro. claro, que él jugó un poco con su apellido y él escribía cartas escritas con una caligrafía absolutamente de miniatura, una caligrafía que tenías que ponerte la lupa casi para leerla. Y hay una historia que como él era muy jovencito, tenía 17 o 18 años, y se empleaba tantísimo tiempo en ir al cine y en escribir, su madre llegó a pedir por favor que no le contestara las cartas. Y yo dije, señora, seguro que si la evolución de su hijo es de esta, yo no soy nadie como para destruirla, ¿no? Hubo gente interesante y había gente del mundo del cine que escribían bien con seudónimo. Juan Antonio Bayón escribía, Miguel Ángel Díaz escribía, Pilar Miró nos seguía muchísimo también. Y realmente el consultorio, tú tenías plena libertad para elegir las cartas y las contestaciones que hacías. Evidentemente, lo que pasa es que, claro, había que seleccionar, había que seleccionar. Yo solo tuve un encuentro un poco triste con Chicho Ibáñez Serrador, porque yo comenté que La Residencia me parecía un guión pues un poco primario, escrito para públicos adolescentes, y Chicho se enfadó y escribió una carta de queja a la dirección de fotogramas. Yo me disculpé diciendo que era una opinión y punto, ¿no? Pero generalmente no había polémicas en este terreno, ¿no? Yo escribí por esa época una crítica de La vida sigue igual y también Eugenio Martín se enfadó mucho, ¿no? Con aquella. Bueno, hay gente sin mucho Bueno, sentido del humor. realmente Fotogramas cambió muchísimo a partir de fines de los 60 cuando toma la dirección Elisenda Nadal. eh, Evidentemente. y a partir de ese momento hay una importancia de Fotogramas como centro de cultura y de cultura cinematográfica verdaderamente impresionante, ¿no? Con colaboradores de la categoría de Ángel Casas, de Maruja Torres, de Rosa Montero, de Guillor, por ejemplo, de Juan Carlos de Guillor, el dibujante. Fue una época brillante. Era el nuevo periodismo a la española, ¿no? Claro, Terence Moix, Evidentemente. los críticos de cine que eran muy buenos, José María Carreño, Guarner, Sí, sí, Enrique sí. Brasó, Manuel Hidalgo, muchísima gente pasaba por Fotogramas. Yo hice crítica de teatro 2 años en esa época. Ya, ya, ya. Es una época brillante en todos los sentidos, sí. Con mucha polémica. La guerra que había en fotogramas, tanto en mi sección como en todas, era la censura. Mm. Eh, es curioso porque gracias a José María García Escudero,
que fue un director general de cine muy sabio, muy conservador, pero a la vez muy reflexivo con las cosas. Si tú escribías, por ejemplo, que, no sé, en el consultorio, que la censura estaba atacando cosas absurdas, por ejemplo, que en Ayer, Hoy y Mañana habían cortado 5 minutos de un striptease de Sofía Loren. Y entonces José María Escudero muy elegantemente decía, perdone, solo hemos cortado 2 minutos. Y entonces esto me parecía que hablar de que existía la censura era una manera de burlarla o de esquivarla por una esquina, ¿no? Yo comparto contigo la apreciación del trabajo de García Escudero en aquellos años en la Dirección General, que están Ujú. contados muy bien en un libro que él escribió sobre una especie de diario del director general en los años 60, ¿no? Sí. Porque era realmente un esfuerzo muy grande para sobrellevar un entorno absolutamente hostil y en donde la censura Claro. y el conservadurismo más absoluto imperaban, ¿no? De alguna manera, García Escudero fue también el padrino de las salas de arte y ensayo en España. Es decir, Claro, que esa fue una actividad tuya muy importante, al final fue el muy grupo A, conocido. ¿no? Sí, el círculo A se llamaba, ¿no? Círculo A, eso acabó derivando en el Círculo A, pero esto empezó en julio de 1967 en el Cine Publi de Barcelona, con Repulsión de Roman Polanski, que fue un éxito enorme, y de complemento estaba Cerclas, que era un corto de Ricardo Bofill con Serena Vergano, Muy bien. que se ha restaurado ahora y muy bien. Y García Escudero tuvo el detalle de venir a Barcelona a la inauguración del Publi y a partir de ahí hubo una época dorada también del cine de arte y ensayo, donde ahí se ponía, había gente que pensaba que solo ahí se colaban películas prohibidas por la censura, pero no, ahí se estaba, por ejemplo, Dies Irae, se estrenó Dies Irae coincidiendo con el fallecimiento de Dreyer, Hiroshima Mon Amour, el joven Torres, el Milagro Picasso. Se hacía un cine cultural de primera magnitud. Sí. Barbarroja de Kurosawa, ¿no? Y las películas de Ingmar Bergman, todas esas películas aparecieron con el arte y ensayo. Es que probablemente la gente joven no sabe que hasta la aparición de los cines de arte y ensayo no había películas en versión original en las salas españolas, eran todas dobladas, con Sí, alguna otra excepción, My Fair Lady o West Side Story, pero no sí, sí. había películas dobladas y Repulsión fue la primera. Aquí en Madrid fue en el Cine Palace y había una primera distribuidora, ¿te acuerdas? Que era Mercurio Cidensa, ¿no? Sí, Mercurio Cidensa, exactamente, con la Vicente Arturo filial de Figueroa. Mercurio, ¿no? Ujú. Y Exactamente. luego apareció Barcino Films enseguida. Marcino Films, que también estrenó poco después con El Sirviente de Losey. Trajo muchas películas de Truffaut también y tenía de Truffaut, de Losey, había realmente una variedad para el cinéfilo importantísima en aquella época. Y luego eso, el arte y ensayo derivó ya una cosa mucho más, eh, Sí, más sí. abierta y a películas eróticas, ¿no? O como el caso de Helga, que era el relato de un embarazo de una mujer y que se estrenó El en caso de cine de arte Helga y ensayo. fue una vergüenza nacional, creo yo, porque incluso en el cine de Barcelona donde se estrenó había sesiones matinales y había una ambulancia de guardia, porque había gente que se desmayaba en el momento del parto, que considerar un parto como una cosa erótica también me parecía a mí que estaba completamente fuera de lugar. Entonces, el concepto de arte y ensayo suponía que las películas se estrenaban íntegras, sin censura de ningún tipo. Y cuando se intentó colar alguna película donde era obligado algún corte, se inventaron lo de salas especiales. Y esas salas especiales, pues por ejemplo, lo que sé, Midnight Cowboy, llegó a estrenarse ahí con algún pequeño corte. Y ya la cosa se desvirtuó. Y también se estrenaron películas españolas en arte y ensayo, por ejemplo, Toda la Escuela de Barcelona, ¿no? Exactamente, que si no, no sé si se hubieran estrenado, porque realmente eh, no eran películas para el gran público, pero sí, en cambio, en Barcelona concretamente, pues ese Dante no es únicamente severo o cada vez que de Carlos Juan y tal, fueron pequeños acontecimientos urbanos, ¿no? La gente se movía para ver esto. Y curiosamente también
a veces los cines de arte y ensayo heredábamos películas de estreno que habían desaparecido ya de la cartera. Por ejemplo, yo creo que Cría Cuervos se estrenó en Barcelona en un cine grande, el Cine Monte Carlo, donde funcionó muy bien, y Elías Querejeta nos pidió que si la podíamos recoger y pasar en una sala más pequeña que era el Cine Alexis. Y en el Cine Alexis estuvo como 5 meses más la película, con lo cual quiere decir que había una clientela que también era inquieta para este tipo de cine, ¿no? Yo recuerdo haber visto Cada vez que, de Carlos Durán, una de las películas de la Escuela de Barcelona, en el Cine Zorrilla, en plena Plaza Mayor de Valladolid, ¿no? Sí, 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 La sí, sala sí. de arte y ensayo de Valladolid, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez que hubo un corte de censura muy divertido y dos personajes decían, ¿podemos quedar algún día? Y el otro decía, ¿podemos quedar el 18 de julio? Porque, Sí, las cosas que cortaba la censura eran joder, bastante inverosímiles, ¿no? inenarrables, inenarrables. Sí, 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 sí. Pues insisto, este encuentro sirve de segundo homenaje a Carlos Saura también, porque el cine de Carlos Saura, hay cosas que me gustan muchísimo, pues sobre todo los musicales de Carmen, de Carlos Saura. Carmen creo que va a tener una segunda vida en el Festival de Cannes que se inaugura la semana que viene. Y, y cuando empezó a hacer películas como Sevillanas o incluso la película de la Jota o del tango y tal, yo le dije un día, Carlos, ¿no te atreves a hacer un musical sobre la sardana? Y me dijo, mira, lo he pensado, pero es un poco complicado, es un poco complicado. Pero sí, claro. Pero sí hizo la Jota, ¿no? A Jota sí que la vez, por una película estupenda, por cierto. Una película estupenda, sí, 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 No, sí. y además la obra de Carlos es tan variada, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? El trabajo que hizo a lo largo de tantos años, Totalmente. tocando todo tipo de temas, de estilos, de géneros. Es una obra verdaderamente riquísima, ¿no? El viernes pasado que se pasó Pajarico en la Filmoteca de Barcelona, ¿quién eligió Pajarico? Pues yo creo que fueron Lali, Ramón y Ana Saura, la mujer y la hija de No sé Carlos. si era la primera película. Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. Ya, ya. Que Pajarico también es una película singular, fuera completamente de toda la trayectoria habitual de Saura, ¿no? Con un Paco Rabanne inmenso, por cierto. Sí, sí. Sí. Yo tengo una pregunta personal para hacerte. ¿La puedo hacer? Hombre, Yo, por yo supuesto. recuerdo que hace años, no creo equivocarme, que manifestabas un cierto desinterés por el cine de Stanley Kubrick. ¿Es cierto eso o no? Es totalmente cierto. Y Yo- continuó. yo esta mañana he estado pensando en Stanley Kubrick ¿Sí? y he pensado que hay tres o cuatro cosas en las películas de Kubrick que son verdaderamente memorables. Pero fíjate que digo tres o cuatro cosas. Ya, 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 ya. Sí, no, a mí me gustaba mucho el primer Stanley Kubrick, Atraco Perfecto, Senderos de A mí Gloria, también, a mí también, sí. Espartaco y Lolita, que es una película que me gusta mucho también. Pero Ya, a partir de Teléfono Rojo me empezó a hacer poca gracia y, y poco a poco ya las películas de los 70 las odié absolutamente. La ya. Naranja Mecánica es una de las películas que más detesto yo en la historia del cine. Muy Y desagradable, la muy última desagradable. que hizo, Ace Wade Sud, me pareció completamente ridícula. Y cuando salí del estreno, pensé que todo el mundo iba a estar de acuerdo. A la puerta del Palacio de la Música, me acuerdo muy bien, y me encontré con Pablo Pérez Estremera, el primero, y le había encantado. Entonces dije, resulta que es que esto es una cosa mía, es una enfermedad mía que no me gusta Kubrick. ¿Qué le voy a hacer? ¿No? Pero sí, no me gusta, no me gustan las películas. O A mí sea, me pienso que sorprendía Kubrick mucho. no debía ser bueno. Ya, 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 ya. A mí me sorprendían mucho las manías de Kubrick. Esa manía, por ejemplo, de supervisar los doblajes en otros países. Aquel doblaje tan comentado del Resplandor con Verónica Forqué, que en paz descanse, hablando de serie José Luis Bopen, ¿no? y que Vicente Molina Fues le dijo, cuidado, cuidado, porque la voz de Verónica es una voz Claro. inconfundible. Esa manía. Y luego tenía otra manía de la que me enteré posteriori. En Barcelona siempre quería estrenar en un cine, el cine Alcázar, porque no tenía anfiteatro.
Querían cines que no fueran de unas menos de mil localidades y que no tuvieran un anfiteatro. Decía que ver las películas desde el anfiteatro desvirtuaba su creación. Cosas que pasan. Precisamente ahora, cuando estábamos hablando de eso, he pensado que Vicente Molina Foix se iba a enfadar cuando me oyera decir que no me gusta nada Kubrick, ¿no? El que le ha dedicado además tanto tiempo, ¿no? Bueno, Y está yo bien. admiro y quiero mucho a Vicente Molina Foix, otro fotogramero, ¿no? Absolutamente Otra sí. firma de fotogramas Absolutamente sí. importantísima, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues ya ha quedado claro que lo de Kubrick yo no andaba equivocado, ¿no? No, no, tu memoria es maravillosa, como todo el mundo sabe. Anda que Oye, la tuya, anda que la eh, tuya. tú lo que no has hecho habitualmente es crítica, ¿no? ¿Que no he hecho qué, perdona? Crítica de cine. Hice crítica durante una brevísima temporada en La Vanguardia como segundo de a bordo del crítico oficial, que era Antonio Martínez Tomás. Pero cuando ya me convertí en el jefe de publicidad de CB Films, evidentemente era incompatible. Yo la crítica que recuerdo que hice con más gusto y que todavía la guardo es la de qué noche la de aquel día, porque en aquel momento los Beatles, para algunos era todavía el diablo, parecían una gente peligrosa y la película, que era una delicia por otra parte, reivindicaba a ellos como gente simpática, normal, aparte de que Richard Lester hizo un musical maravilloso. Sí. Sí, es una película estupenda, que noche. Era Eh, también United Artists, distribuida por. Pero no me parece que no la distribuyó en España CB Films, ¿no? Me ¿Cuál? parece que fue Filmayer quien distribuyó esa película. Bueno, ¿Perdona, qué película dices? qué noche la de aquel día, que era United Artists, Sí, pero que en no, no, España no, no no la es CB Films, distribuyó no. CB Era Films. Phil Mayer, yo creo. Fue a manos de Phil Mayer. Como fue Help también, la segunda también fue ahí. Oye, y ese periodo presentando la gala de los Oscar, ¿no? En Canal Plus, esa es otra de las cosas por las que más se te conoce, que más popularidad te dio, ¿no? Sobre todo porque lo hacías mejor que nadie, ¿no? Con Ana García Siñeris, ¿no? A mí cuando me lo propusieron, bueno, me sorprendió. Yo a Ana nos conocíamos relativamente poco, pero curiosamente en la primera retransmisión ya fue como una especie, éramos como los hermanos Cohen, que no nos pisábamos ni una frase el uno al otro. Y fue realmente una experiencia divertida, simpática, sobre todo porque los que ejercíamos de presentadores de los Oscars, el día anterior pudimos ir al ensayo general. Y el ensayo general era una delicia, con todos los presentadores vestidos de manera informal y no sé, era una cosa muy, muy, muy curva. Y Antonio Banderas, que andaba por ahí un año, cuando el año de Filadelfia, por ejemplo, pues se reunía con todos los españoles, nos subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion y todo esto y tal. Fueron unos años Esto se acabó en el 2001, mejor, sí, el 2001, no, el 2002, porque después de lo de las Torres Gemelas había unos controles de tal calibre que era un poco complicado volver a Los Ángeles. Lo hicimos desde Madrid. Yo creo, tú Y, dices, a mí me conoce la gente en España por Canal Plus. A mí en Cataluña, sobre todo por el programa de televisión de Cinema 3, que hicimos durante 30 y pico de años, ¿no? Con Marta Esteban a la dirección, a la realización. Y fueron unos años muy, muy, muy agradables también, porque un programa que fue desapareciendo un poco, como le pasa un poco a días de cine, perdón, lo putean continuamente. Hay días que, hoy no vamos en viernes para ver un concierto, hoy no, para ver un partido de tenis. Pues los programas culturales, los de cine concretamente, parece que están siempre en la retaguardia, ¿no? siempre están en el alero, ¿no? Da mucho miedo Sí, sí, el sí. hacer programas de ese tipo. Será Yo eso, también será, trabajé en programas será eso. culturales en televisión española y había que hacer cosas fantásticas como cambiar el título y la presentadora de un programa para que continuara. Ya, ya, El ya, programa se ya, acababa y le decías, no, cambiamos el título. Y decía, bueno, pues seguimos, ya, ¿no? ya, 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 Era, ya. era fantástico, sí. Y no se puede hacer nada para que Televisión Española respete los títulos de crédito finales de las películas, sobre todo las españolas, porque a veces está ahí un equipo de la película que ha salido en historia de nuestro cine
y sale el equipo y en aquel momento ya cortan el primer crédito de las películas. Esto me parece un criterio, si es un criterio comercial, me parece nefasto, la verdad. Yo creo que se puede rezar al santo de tu devoción y a lo mejor consigues algo. Yo escribí una vez una carta abierta en El País, me parece hace tiempo ya, del tema. Sí, 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 sí. Y además es una demanda muy generalizada, ¿no? Ya, 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 ya. Entre otros ha luchado mucho nuestro amigo Carles Benpar, que estaba el otro día en Barcelona en el homenaje a Saura, ¿no? Sí, Y realmente hay mucha gente que ha peleado por esa idea y por el hecho del respeto a los formatos, del respeto a la integridad de la película. Y la integridad de la película son los títulos de final, más ahora en que casi todos los títulos salen de salida, ¿no? Salen al final. lo que pasa es que a veces Y además que a veces hay fondos de los títulos que siguen siendo acción, o Ah, hay una secuencia después de que han exacto, salido todos los títulos, y se exacto. puede cortar así, ¿no? Bueno, Yo comprendo que las que la grandes gente quiere saber quién salía en esta película que ahora ya, me cortan los títulos, ¿no? títulos que a veces lo que dices forman parte de la película, no es esa retahíla de títulos, de nombres Ah, blanco sobre negro que aparecen al final de las películas de superhéroes. No es lo mismo, no es lo mismo. claro, puede haber una parte creativa en la música de los títulos de salida, ¿no? También, ¿no? Hay Exacto. muchísimas razones por las cuales no se deberían cortar los títulos de salida. También lo hacen las plataformas, por cierto. Pero tú tienes poder para... Tienes poder para pararlo siempre y cuando vayas muy deprisa al botón. Vale, 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 Oye, vale. ¿y cómo ves el cine ahora? Las películas que ves ahora, ¿qué piensas del cine Yo he 2023? disfrutado mucho últimamente con películas pequeñas. Películas pequeñas como After Sun, por ejemplo, como The Quiet Girl, la película irlandesa esta. Son películas además que el boca a oreja ha funcionado muy bien y ha creado un pequeño clima muy a favor de estas películas. Yo, hombre, con los blockbusters americanos puede que haya alguno de divertido, pero normalmente yo paso un poco del tema. Y de cine francés yo también creo que hay cosas interesantes. La última película de, ¿cómo se llama la chica esta? ¿Eh? No, no. La película es En Bon Matin, En Bon Matin. Sí, sí, Es sí. una bonita película también. Y hay un cine francés que no es de esos de 700.000 espectadores en París, 2 millones en Francia, que es como te anuncian todas las comedias. Hay un cine francés que me gusta mucho. Y en cambio, el cine italiano, aparte de A mí también me gusta pronombres, mucho el cine francés y creo que sigue habiendo muchas películas de autor francesas, pequeñas producciones muy interesantes. El caso de Mia Hansen-Løf, exactamente, y que, cosas que que te no llegan. referías ahora, es evidente, ¿no? ¿Y el cine italiano qué decías? No, que yo creo que en Italia se hace un cine muy de consumo interno también, con películas de gente muy popular en Italia, pero que fuera de Italia no funcionan. Hay muy buenas sensaciones de la película de Nanni Moretti, que bacán, que por lo visto es una película. Nanni Moretti como persona a veces es un poco insoportable, pero como cineasta está muy bien. Sí, es la gran reserva Sius, ¿no? Exacto, sí, 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 Y a sí, mí sí. me encanta Nanni Moretti, realmente Ah, es el cineasta italiano que más me ha interesado después de los grandes ya, 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 clásicos. Pero yo sí creo que realmente el cine italiano se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿no? ya, ya, Y ya. además los grandes nombres actuales del cine italiano no son santo de mi devoción. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Caro Diario justamente fue un gran éxito en cine de arte, en salas de arte y ensayo también. En Yo los creo que estuvo 90. muchísimas semanas en cartel. Sí, sí. Bueno, Jaume, pues la Academia de Cine de España está envidiosa de la Academia Catalana por haberte dado el Gaudí de Honor, porque realmente es una idea magnífica y quiero felicitarte en nombre de todos nosotros, de todos los que formamos la Academia de Cine
de España. Y La academia tuvo este detalle y tuvo otro detalle, que es que el premio me lo diera Ana García Siñediz, y yo no tenía ni idea de que iba a ser. Fue como una especie de aparición, era como la Virgen de Lourdes apareciendo en el escenario. yo fui a los Gaudí para darte un abrazo. Te lo di brevemente, pero realmente esa era la misión personal que llevaba, ver a Jaume y darle un abrazo. Porque aunque no hemos tenido una relación personal muy intensa, pero nos llevamos viendo toda la vida en los festivales, Por descontado, por encontrándonos en descontado. viajes, encontrándonos en tantos sitios. La última vez te dejé en Buenos Aires camino de Perito Moreno, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? sí, 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 porque fue Me dio una. mucha envidia también. Bueno, y lo del Perito Moreno fue porque fue una propina de 3 días que nos dieron porque Aerolíneas de Argentina estaba en huelga y no podíamos volver acá hasta el cabo de 3 días. Buenos Aires fue una experiencia también interesante, muy interesante, sí, 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 sí. Jaume, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, a ti, a la academia y nada, el próximo encuentro cuando quieras. Y bueno, y vamos a ver La piel quemada, que es una gran película de nuestro amigo Josep María Forn, María que por Fort, que cierto fue falleció. director general de cine de la Generalitat en los años Y fue, yo 80. creo que justo junto con Surcos de Nieves Conde, es de las pocas películas que han hablado un poco de la inmigración interior en España. La piel quemada es una película estupenda, con una Marta May fantástica y Antonio Iranzo, que estaba también muy bien. Y además Fantástico. reflejaba perfectamente las crisis y las tensiones que había con la gente que venía de otros puntos de España en Cataluña. Sí. En el cine catalán de los 60, en medio de la escuela de Barcelona, ¿no? Entre todas las de Barcelona estaba La piel quemada Exactamente, sí, sí, como, sí, sí, está muy bien, muy bien. como un intruso, ¿no? Algo así, algo así, algo así. Bueno, yo para cerrar, hablando de cine que se hace en Cataluña, siempre he tenido una gran debilidad por Vigas Luna y con quien tenía bastante buena relación también, y creo que Vigas Luna merece también un revival de alguna manera, sí. Bueno, sus películas se ven bastante, ¿no? En Sí, televisión sí, sí, y sí, en sí, las sí, plataformas, ¿no? sí, Porque sí, 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 sí. sigue estando Ah, muy vigente, ¿no? muy bien. Pues muchas gracias, Jaume, un abrazo Muchas fuerte y que nos gracias, vamos gracias a viendo vosotros. unos cuantos años más. Muchas gracias, venga, hasta luego. Hasta luego.